Continuando con el análisis de los principales estudios que se presentaron en el ACC del 2024, es decir, en el Congreso del Colegio Americano de Cardiología hace varios días en Atlanta, en esta ocasión vamos a analizar el estudio órbita cósmica. Como introducción, el artefacto reductor de seno coronario es creído que reduce la angina dirigiendo el flujo sanguíneo desde áreas del miocardio más perfundidas a áreas de miocardio menos perfundidas. El estudio órbita cósmica fue un estudio doble ciego controlado con un procedimiento placebo, conducido entre mayo del 2021 y junio del 2023 en 6 hospitales del Reino Unido, que randomizadamente asignó a 51 pacientes con una edad mediana de 67 años, 86% varones, 49% blancos, 35% asiáticos. Asignó a pacientes, con angina sintomática, isquemia y enfermedad arterial coronaria, que no tenían opciones médicas o intervencionistas posteriores. Randomizó, a este dispositivo reductor del seno coronario, al implante de este dispositivo, o a un procedimiento placebo. Un total de 44 pacientes, 86% del total, tuvo una cirugía de bypass arterial coronaria previa y 28, es decir, 55% de pacientes, una intervención coronaria percutánea previa. Su fracción de eyección ventricular izquierda mediana fue de 62%. Todos los pacientes completaron un scan de resonancia magnética cardíaca de perfusión con estrés de adenosina cuantitativo y cuestionarios de síntomas y de calidad de vida y un test de ergometría antes de la randomización, y todos entraron a una fase de evaluación de síntomas de 2 semanas, en que los pacientes reportaron sus síntomas de angina usando una aplicación de teléfono celular llamada Orbita App. Los participantes además usaron esta aplicación Orbita App para registrar sus síntomas de angina diariamente en los siguientes 6 meses. Y ellos soportaron test de ejercicio y un scan de resonancia magnética cardíaca inmediatamente antes del procedimiento y otra vez a los 6 meses. El resultado primario fue flujo sanguíneo miocárdico en los segmentos designados como isquémicos en el enrolamiento durante el scan de resonancia magnética cardíaca de perfusión de estrés con adenosina, y el resultado sintomático primario fue el número de episodios diarios de angina. El resultado del punto final primario de flujo sanguíneo miocárdico de estrés en los segmentos designados como isquémicos en el enrolamiento no mostró diferencias significativas entre el dispositivo reductor del seno coronario y el procedimiento placebo. Como ustedes ven en la figura, los puntos azules corresponden al flujo sanguíneo del procedimiento placebo,
mientras que los puntos rojos puntúan el flujo sanguíneo miocárdico en el dispositivo reductor del seno coronario. Estos puntos, tanto los azules como los rojos, se superponen entre sí, por lo que no hubo diferencia entre el placebo y el dispositivo. Sin embargo, en el punto final primario sintomático de frecuencia diaria de angina, el dispositivo mostró un beneficio significativo sobre el placebo a partir del día 80 aproximadamente de la randomización, como se ve en esta gráfica, en que los límites superior e inferior del odds ratio de este punto final primario estuvieron todos sobre el 1 a partir aproximadamente del día 80 de la randomización. Comentario. En el estudio órbita Cosmic, el dispositivo reductor del seno coronario no fue superior a un procedimiento placebo para mejorar el resultado primario de flujo sanguíneo miocárdico de estrés en los segmentos isquémicos en pacientes con angina, enfermedad arterial coronaria estable, isquemia y sin opción de terapia antianginosa posterior. Sin embargo, el reductor, este dispositivo reductor del seno coronario, gradualmente mejoró el resultado sintomático primario de episodios de angina diarios reportados en la aplicación órbita, con un efecto detectable a las 10 semanas y sostenido por 6 meses. Esta reducción en la angina fue vista a pesar de un fondo de medicación antianginosa intenso, con pacientes que tomaban una mediana de 3 drogas antianginosas durante el estudio. El órbita Cosmic fue diseñado para alcanzar fidelidad en el segamiento, una fidelidad alta en el segamiento, tanto con grupos control e intervención siendo expuestos a pasos de procedimiento idénticos y solamente variando el componente terapéutico, la implantación del artefacto o el procedimiento placebo. El concepto original de mejoramiento del flujo sanguíneo coronario en el contexto de oclusión coronaria del estrechamiento del seno coronario fue comprobado en modelos animales anteriormente, cuya traducción a la experiencia humana, sin embargo, tuvo limitaciones. En vista de que este dispositivo no generó un mejoramiento del flujo sanguíneo miocárdico en las áreas mostradas como isquémicas en el scan de resonancia magnética del enrolamiento, pero causó una reducción significativa de la frecuencia diaria de angina, es imperativo que se busque otro mecanismo para sustentar este efecto sobre la reducción de la angina de este dispositivo reductor del seno coronario. Este dispositivo reductor del seno coronario pudiera ser potencialmente atractivo en el contexto de oclusiones totales crónicas, reestenosis intrastent recurrente o enfermedad multivaso compleja,
donde la alternativa podría ser revascularización para alivio de síntomas con riesgos a largo plazo y a corto plazo del procedimiento altos. ¿Cuáles son las limitaciones de este estudio? 1. La definición de angina refractaria y ninguna opción terapéutica para tratarla es desafiante. 2. Los pacientes portadores de marcapasos y desfibriladores cardioversores implantables fueron excluidos del estudio por el riesgo de artefacto en la resonancia magnética cardíaca. 3. El tamaño de la muestra fue pequeño. 4. La eficacia del artefacto más allá de los 6 meses no fue estudiada. 5. Las tasas de embolización del artefacto en este estudio controlado randomizado con un comité de monitorización de datos y de seguridad fueron más altas que en datos publicados previamente de registros. El órbita COSMIC no confirmó la hipótesis preespecificada de que el mecanismo de acción de este artefacto reductor del seno coronario consiste de un incremento de la perfusión en segmentos miocárdicos isquémicos. Sin embargo, los datos de imagen sugirieron una posible redistribución de la perfusión hacia los segmentos subendocárdicos en los segmentos isquémicos. Sin embargo, el reductor del seno coronario produjo una reducción clara en la frecuencia de angina reportada por los pacientes, que se desarrolló gradualmente a lo largo de un periodo de semanas. Estos datos proveen evidencia de que el uso de este artefacto tiene una opción terapéutica antianginosa para pacientes con angina refractaria, enfermedad arterial coronaria estable y redistribución de isquemia miocárdica de perfusión hacia el subendocardio en segmentos isquémicos. Sin embargo, este reductor del seno coronario, este aresis positivo reductor del seno coronario, produjo una reducción clara en la frecuencia de angina reportada por los pacientes que se desarrolló gradualmente a lo largo de un periodo de semanas. Este artefacto pudiera tener un rol en pacientes con la llamada angina refractaria, pero la definición de angina refractaria variará de acuerdo con los pacientes, los sitios y los médicos y evolucionará a lo largo del tiempo. Esta definición dependerá de la enfermedad anatómica, de la tolerabilidad de las medicaciones y de la disponibilidad, aceptabilidad y riesgo de los procedimientos.